Estamos estudiando el currículo de Dominando el Mensaje de Dios, un currículo de métodos de estudio de la Biblia, y que hemos visto hasta ahora. Estamos viendo la introducción, ¿verdad? Y vimos las razones por las que estudiamos la palabra de Dios. Y ahora a mí me va a tocar como número 2, observaciones generales sobre el estudio de la Biblia. Y vamos a ver algunos puntos importantes, generales, del estudiar la Biblia. ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo nos va a nosotros a ayudar a tomar decisiones en la vida? ¿Y cómo nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida plena y siendo entendidos de las cosas que estamos viviendo? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su palabra a entender esta sección en donde nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, que ella es pura, que ella es perfecta, es infalible, Señor. Así como la creación también, Señor, es una revelación infalible de tu poder, pero también tu palabra, Señor. La una, la revelación general, y la otra, la revelación específica de ti, Señor, por medio de la palabra. La revelación especial. Gracias porque ambas revelaciones son infalibles y ambas pueden ser interpretadas, Señor. Y aquí vamos a aprender realmente, Señor, a cómo nosotros debemos de interpretar la Biblia correctamente. ¿Qué pasos se necesitan tomar para poder interpretar la Biblia? Y para eso estamos hablando de la introducción, Señor, y ayúdanos a aprender estas observaciones generales sobre el estudio de la Biblia. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver estas observaciones generales. Observaciones generales sobre el estudio de la Biblia. Vamos a ver primero, debemos de hacer una distinción. ¿Por qué? Porque debe ser un creyente en Jesucristo para entender correctamente la palabra de Dios. Es la primera observación que vemos. Debe ser un creyente en Jesucristo, todo aquel que pueda entender correctamente la palabra de Dios. Y quiero que por favor leamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros debemos de entender claramente, hermanos, que solamente los creyentes, nosotros los creyentes, tenemos el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las verdades de la palabra de Dios únicamente la mente espiritual, aquel que ha sido transformado y ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo como sellado en su cuerpo por medio de la fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección, son los únicos que pueden tener el entendimiento de las verdades de la palabra de Dios. Mire lo que estaba leyendo el hermano ahorita en 1 Corintios 2:14. Vemos que el hombre natural o no creyente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Para el hombre inconverso el Evangelio es locura. Pero para el hombre de Dios es sabiduría de Dios. Entonces hay un gran contraste. Y por eso no pueden entender esas verdades, porque han de discernirse espiritualmente. Hablamos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hablamos con palabras que están aquí según el Espíritu Santo, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Entonces nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual y hablamos cosas que el mundo no puede entender. Número 2, vemos que debes entender que el estudio de la Biblia es un trabajo duro y requiere una gran diligencia. Si vimos como punto número 1, que debe ser un creyente en Jesucristo para entender correctamente la palabra de Dios. Número 2, debemos de entender que el estudio de la Biblia es un trabajo duro y que se requiere una gran diligencia. Aunque es un trabajo duro, es algo que verdaderamente es para nuestro beneficio espiritual. Es para nuestro beneficio matrimonial, es para nuestro beneficio familiar, de padres instruyendo a hijos. Es bien importante la palabra de Dios. Y también para la edificación de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Lee por favor 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien o con precisión, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Por qué es importante usar con precisión la palabra de verdad? Porque es importante trabajar duro, indagar en la palabra de Dios, porque es para nuestro beneficio propio, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, que la palabra que dice que debemos de hacerlo con diligencia, quiere decir con precaución, con detenimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recoger el fruto de ella. La palabra de Dios nos va a ayudar en muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, si usted ve a Pablo y Silas en Berea, y cuando lleva ya la palabra de Dios, nos dice ahí de los bereanos, dice en Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si lo que Pablo y Silas estaban predicando era así. ¿Y cómo confirmaban ellos esto? Con las Escrituras. ¿Por qué? Porque los bereanos eran personas que usaban con precisión la palabra de verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La palabra con toda solicitud nos da la idea que es con toda la disposición de nuestra mente. Y eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros cuando empecemos a ver el proceso de cómo podemos nosotros practicar la hermenéutica. Cómo podemos nosotros observar, interpretar y aplicar las Escrituras correctamente. Y vamos a ver, hermano, que tenemos que ver como los bereanos, que ellos miraban con el texto bíblico que tenían en ese tiempo, si lo que Pablo decía era así. Y lo mismo nosotros vamos a verlo según los contextos bíblicos. Bien importante eso, porque la palabra escudriñando, porque los bereanos escudriñaban con las Escrituras si esto era así, la palabra escudriñando significa examinando cuidadosamente. Y vamos a ver que uno de los procesos es la observación, y eso es bien importante. También es importante, hermanos, porque también vamos a aprender acerca de la literatura apocalíptica. Y qué bendición nos dice el Señor en Apocalipsis 1:3. Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces mire lo que dice bien la palabra de Dios. Y cuando uno lee detalladamente, una traducción literal del griego está diciendo así: bienaventurado el que está leyendo y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y esa palabra están leyendo, está realmente en presente continuo. Y nos da una idea, hermanos, en el griego viene de anaginosko, que quiere decir que está usted distinguiendo, leyendo cuidadosamente y está conociendo con precisión. O por decirlo así, está usted siendo preciso en lo que está leyendo y continuamente. Y dice allí, los que oyen, quiere decir los que perciben las cosas que se dicen. Y por eso empezamos con el punto número 1, que para poder entender las cosas espirituales de Dios se necesita que la persona sea un creyente o una creyente en el Señor Jesucristo. Entonces miren los beneficios que podemos tener nosotros. Y bien importante, porque cuando veamos la literatura apocalíptica, vemos que las que fueron para darse a entender, porque el Señor está diciendo que es bienaventurado el que entiende estas cosas. Y que vemos hoy en día en muchas iglesias, no se predica el libro de Apocalipsis o se predica de una manera incorrecta, ¿sí? Incorrecta, comienzan a predicar de una manera alegórica, espiritual, en lugar de una manera literal. Ahora, debemos de entender también otro punto importante aquí de las observaciones generales sobre el estudio de la Biblia. Número 3 es que lleva tiempo pulir tus habilidades para el estudio de la Biblia. Así que mantente fiel y continúa en ello. A su debido tiempo serás un experto. Esto viene con el tiempo y con la práctica. ¿Y por qué es importante que nosotros lleguemos a ser expertos en esto?
Claro, cuando hablamos de experto no quiere decir que ya lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? Sino que quiere decir que la palabra de Dios llegue realmente a ser vivida en nuestras vidas conforme como lo que está escrito. Y que podamos nosotros tener un pensamiento espiritual en lugar de un pensamiento carnal. Que tengamos un pensamiento sabio en lugar de ¿qué? De ignorante. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas percepciones porque la palabra de Dios nos lo dice claramente. Debemos de alcanzar la madurez. Debemos de dejar de ser niños fluctuantes llevados por cualquier doquier de doctrina, ¿cierto? De error. Debemos de ser firmes cuando vienen las pruebas, como dice el libro de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, es importante que tengamos este estudio diligente. Y para eso vamos a ver que el entendimiento viene de un estudio diligente acompañado de la obra iluminada del Espíritu Santo. Es bien importante que entendamos eso. No estamos solos nosotros estudiando la Biblia. Tenemos el Paracleto que le dijo a los discípulos, el Señor les dijo, Él les recordará lo que yo les he enseñado. Y les hablará de las cosas por venir. Obviamente había muchas cosas que debían ser dadas por profecía a los apóstoles, las cuales las tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor dijo que los ibas a instruir. Tenemos al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Entonces eso nos debe animar a nosotros a que la palabra de Dios puede avivarse en nuestra vida debido al conocimiento que podemos tener ella acompañada por la iluminación del Espíritu Santo. Si ellos tuvieron la revelación dada para poder poner la palabra de Dios por escrito, a nosotros entonces ahora utilizamos la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito. Por ejemplo, por lo menos veamos qué tan importante es para nosotros ser diligentes en el estudio de la Biblia. Si puedes leer por favor 1 de Pedro 1 del 10 al 12 y vamos a ver cuál es el beneficio de entender y ser diligentes, y veamos cómo los profetas de la antigüedad podían ser diligentes y el beneficio que tenían de poder indagar en las Escrituras acerca del Mesías. Por favor, léelos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, lee también hasta el 12, por favor, el 11 y el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces vemos claramente que estos hombres profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron de esta gracia que fue destinada para nosotros, la iglesia, y que ¿cómo lo hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron, quiere decir, estudiaron duro. Y diligentemente quiere decir que ellos tomaban en cuenta las profecías bíblicas, y dice la palabra de Dios que buscaban dos cosas: la persona y el tiempo de la aparición de Cristo. Y ellos anunciaban entonces de antemano que los sufrimientos de Cristo y también la gloria que vendría tras ellos. Y sabían claramente que eso no les correspondería a ellos en su propio cuerpo experimentar la primera venida de Cristo como Salvador, pero lo miraban hacia el futuro, ¿sí? Lo miraban hacia el futuro. Entonces es algo maravilloso lo que estaba ocurriendo. Mire también en Primera de Crónicas 12:32, los beneficios, hermanos, de nosotros tener un entendimiento que viene del estudio de la Biblia, de un estudio diligente de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee detenidamente en Primera de Crónicas 12:32, nos habla de los hijos de Isaacar. El pueblo de Israel estaba pasando por una crisis y también por una apostasía la tremenda, pero sin embargo en esa época habían unos hombres que indagaban en las profecías de la Biblia y ellos sabían muy bien en los tiempos en que vivían. Dice, de los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire que estos hombres sabían lo que Israel debía de hacer porque conocían que entendían los tiempos en que vivían. Y hoy la iglesia no entiende los tiempos en que está viviendo y no sabe qué hacer. ¿Y por qué, hermanos? Porque le falta entendimiento de la palabra de Dios. No son diligentes, no profundizan en la palabra de Dios. Y muchas veces nos pasa eso, porque somos perezosos cuando tenemos toda la palabra de Dios inspirada y que es útil para redarguir y para preparar a todo hombre para toda buena obra, para que entendamos en los tiempos en que estamos viviendo. El entendimiento viene de un estudio diligente acompañada de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Mire cómo era entonces, por lo menos, la importancia del entendimiento cuando el Señor se refiere en la parábola de Mateo 13:23. Mateo 13:23, que nos habla de 4 terrenos, ¿se acuerdan? Y nos hablan del último terreno. Tenía un beneficio sobre todos los demás terrenos. El primer terreno, obviamente, un hombre inconverso. Satanás arrebata la semilla. Los 2 siguientes terrenos reciben la semilla, pero las pruebas, la ahogan, el otro, los afanes de esta vida y la vanagloria de la vida se hace infructuosa. Pero el cuarto terreno, hermanos, miren lo que tiene algo diferente de todos los demás terrenos. Léelo por favor, Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A 30 por uno. Y mire que nos dice aquí que oye y entiende. Oye y entiende. Los otros terrenos no entendían. ¿Por qué? Porque profundiza. Esta palabra oír quiere decir atentamente discierne. Divide bien la verdad. La discierne. Y entiende. Y el entendimiento trae como consecuencia, como teniendo así el entendimiento como causa, va a traer un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que su vida va a ser fructuosa. De los 4 terrenos fue la única que dio fruto y produce, dice allí, a 100 y 70 y 30 por uno. Fue el único terreno que dio fruto. Entonces, hermanos, no espere usted ser fructífero en la vida cristiana, tener un buen testimonio si no hay entendimiento en la palabra de Dios. Debemos de profundizar en ella. Es más, si usted lee en Colosenses 1:9, podemos ver claramente que esa era la oración de Pablo para los colosenses. Y dice allí, y de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien importante eso. Pues desde que Colosenses, cuando estudiamos Colosenses, estaban todas estas falsas doctrinas y era necesario que tuvieran inteligencia y conocimiento espiritual en medio de ¿qué? De tanta herejía que había en ese tiempo. ¿No pasa lo mismo en el día de hoy, hermanos? Bastante, ¿no? Estudiantes de la Biblia de toda la vida encuentran que muchos conceptos se entienden mejor con el paso del tiempo. Así que no seas impaciente y duro contigo mismo. Si no entiendes algunas cosas rápidamente, mantente fiel, es con paciencia. Había muchas cosas que los discípulos no entendían al principio, pero el Señor Jesucristo se lo prometió, que lo que ahora no entendían, lo entenderían ¿qué? Después, lo entenderían después. Es más, aun cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos el día de Pentecostés para iniciar la edad de la iglesia, le prometió que con el bautismo del Espíritu Santo ellos iban a conocer muchas cosas que Dios les había concedido, ¿sí? Y Él les iba a recordar muchas cosas y fuera eso les iba a ayudar a profetizar para acabar de completar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, pero ellos se mantuvieron fiel. Nosotros muchas veces queremos las cosas ya y aprender, querer ser sabios de inmediato. Pero no, hermano, hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento lo podemos adquirir paulatinamente, despacio, hermano. Pero ya se vuelve sabiduría cuando se practica.
mediante la fe. Mire, hermano, lo que dice también la palabra de Dios, lo podemos ver en Proverbios 18:15. Yo lo leo, dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia o el conocimiento. Entonces es importante que nosotros constantemente estemos adquiriendo sabiduría, entendiendo, pero es algo paulatino, no inmediato. Me acuerdo cuando fui salvo, yo tenía una Biblia y todavía la tengo, y yo subrayaba los versículos, ¿no? Entonces cogí un marcador amarillo para resaltar versículos de buenas noticias, ¿no? Del amor de Dios, del sacrificio de Cristo. Y con naranja colocaba el de las malas noticias. Y así sucesivamente, y era todo el tiempo poniendo y yo marcando mi Biblia y aquí para allá, ¿verdad? Y a medida, entre más indagaba y más estudiaba, pues más rápido iba creciendo, pero no fue algo de inmediato. Toma años de estudio. Es un caminar con Cristo de la mano con Él. Es el permanecer en su palabra. El Señor lo dice, es el permanecer en la vid, pero también es también paralelo con el permanecer en la palabra. No permitas que el no tener mucho tiempo te impida estudiar. Si eres fiel con los pequeños trozos de tiempo que Dios te da aquí y allá, Él podrá muy bien darte más tiempo para estudiar. Es importante que nosotros organicemos bien nuestras prioridades en la vida. El Señor y nuestro tiempo con Él en su palabra y en la oración son bien importantes, bien importantes. Y muchas veces por los afanes de la vida, nuestra vida se hace infructuosa, como uno de los terrenos, dos de los terrenos básicamente, en Mateo capítulo 13, se hizo infructuosa su vida, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos distribuir bien nuestros horarios para estudiar la palabra de Dios y aprovechar esos tiempos pequeños, así sean pequeños. Si tú eres fiel en eso, el Señor te va a ayudar más adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 15 al 16. Efesios 5, del 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son qué? Malos. Mirad con diligencia cómo andéis. Es que la vida del creyente no es una vida de andar, porque nuestro Dios es un Dios personal, pero es un Dios que nos habla a través de su palabra. Y nosotros, a medida que vamos caminando con su palabra, vamos a adquirir sabiduría y vamos a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Lucas 16:10a dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si tú tienes un horario bien ocupado con tu trabajo y está bien difícil, el tiempo que tú utilices, el poco tiempo que tú utilices libre, si lo utilizas para la palabra de Dios, el Señor te va a ayudar con su gracia de alguna forma para que tú puedas ser fiel en lo mucho después. En Mateo 25:21 muestra este concepto en el contexto de recompensa futura. ¿Se acuerda allí la parábola de los talentos? En donde el Señor llama y viene nuevamente. Él deja unos bienes para que los administren sus siervos. Y Él viene y llama a cuenta a sus siervos. Llama a cuenta de su mayordomía, de su tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron con los talentos, verdad? Y nos habla del que recibió 5 talentos, lo siguiente: su Señor le dijo, porque Él dijo, me diste 5 talentos, ahora estos 5 talentos han ganado otros 5 talentos. ¿Y qué le dice el Señor? Bien y buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque el Señor recompensa el tiempo invertido en su palabra.
Él recompensa el tiempo utilizado en que tú indagues en ella y la vivas. Porque yo garantizo una cosa, hermano, que no hay persona que pase tiempo con la palabra y desperdicie la manera de vivir. Al contrario, su vida se hace productiva. Pero si usted no está indagando en la palabra de Dios, no estamos meditando en ella, no estamos yendo profundo en la palabra de Dios, obviamente nuestra vida va a ser una vida superficial. ¿Y sabe qué va a atacar Satanás allí? Su crecimiento espiritual. Así como uno de los terrenos de la parábola de Mateo 3. Atacó el nacimiento, en la otra atacó el crecimiento. Pero en la última no hubo ataque de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque este hombre profundizaba en la palabra de Dios. Entendió, no solamente oída, sino que también se preocupaba por entender lo que había leído. ¿Sí? Y se hizo fructuosa su vida. Entonces es bien importante porque también hay una recompensa en la vida por venir. Otro punto importante, otra observación general sobre el estudio de la Biblia, es que debes creer que el mensaje de las Escrituras es sagrado y que nunca debe ser tergiversado, cambiado o corrompido. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces es preciado, es sagrado para nosotros la palabra de Dios, y no andamos como muchos que andan por ahí falsificándola o comerciando con ella. Hay muchos que están comerciando con ella hoy en día, ¿sí? Haciéndose ricos, mal usando la palabra de Dios, sacándola fuera de contexto, evangelio de prosperidad, y así, ¿no? O sea, tremendo, hermanos. Bien importante que nosotros veamos que debes creer el mensaje de la Escritura, que es sagrado. Lo más sagrado en tu casa y en tu hogar debe ser la palabra de Dios. Y te hablo del hogar porque si en tu hogar esto es sagrado, esto tiene su tiempo y su estudio y se enseña en tu hogar, por ende, la iglesia en donde te congregas, tú vas a ser un vaso productivo, un vaso fructífero. Pero si los hogares son flojos en la palabra de Dios, no se preocupan por entenderlos, pues así también va a ser en la iglesia. Proverbios 30, del 5 al 6, nos dice que toda palabra de Dios es limpia o probada, como dice la Biblia de América. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado que mentiroso. Por favor, si nos puede leer Deuteronomio 4, 2 y 12 al 32. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces debe ser sagrado la palabra de Dios, no debemos ni alterarla, ni quitarla, ni mal usarla. Y lo vemos también en cuanto a Apocalipsis 22, de 18 al 19, en donde nos dice la palabra de Dios que básicamente que todo el que añadiere o quitare a la palabra esta profecía le caerían las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Dios no quiere que su palabra sea alterada ni modificada, ni mal usada, ni tampoco que sea corrompida, ¿verdad? Cambiada. Como los testigos de Jehová que alteraron la Biblia y sacaron su propia Biblia. O como los mormones que añadieron el libro Mormón. Y así sucesivamente, ¿no? Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús lo dijo bien claramente allí a su audiencia, que le estaban retando, ¿no? Segunda de Corintios 4:2,
Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así es como el creyente debe andar diariamente, teniendo la palabra como algo sagrado en su vida, no solamente teniéndola ya bien bonita en la vitrina o en el armario o en el carro hasta el próximo domingo, ¿sí? Sino para que la viva, para que la estudies en tu casa y para que la vivas cada día, para que la gente vea y glorifique al Señor. Segunda de Pedro 3, de 15b al 16 nos dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Las escrituras no deben de ser torcidas o alteradas o sacadas fuera de contexto, como vamos a ver, fuera de contexto para yo tratar de manipular a las personas. Y eso lo vamos a estar estudiando porque eso se ve mucho en día de hoy. Este currículo es presentado con el deseo de mostrarte cómo manejar con precisión la palabra de Dios, para que no seas culpable de distorsionar su significado. Consideramos que este es un método viable para el estudio de la Escritura, pero para beneficiarte realmente de estas pautas, deberás aplicarlas con cuidado y fidelidad en tu propio estudio bíblico. ¿Cuántos de nosotros no quiere tomar a Dios y su palabra como nuestra autoridad? Como nuestro punto de referencia para toda decisión humana. Amén, right? Así debe ser. Debemos nosotros tener de la palabra de Dios en su contexto, como vamos a estar estudiando. Vamos a ver que el mensaje que Dios nos quiere transmitir va a ir de acuerdo a la audiencia que estaba escrito, en el tiempo que está escrito, y no se puede ignorar el aspecto cultural de esa época y también básicamente el contexto inmediato sobre el cual se está escribiendo. Y eso todo lo vamos a estudiar para que seamos fieles de no alterar la palabra de Dios, de no tergiversarla y de no sacarle a que diga algo que nunca quiso decir. Al comenzar el estudio bíblico, debes reconocer que nadie viene a la palabra de Dios como una pizarra en blanco. Ninguno. El buen estudio de la Biblia requiere un alto nivel de objetividad. El buen estudiante deja de lado los preconceptos subjetivos, los prejuicios y las inclinaciones doctrinales, tradicionales o denominacionales. Acordémonos que todo eso empezó a surgir mucho después de que la palabra de Dios fuese escrita, todas las denominaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a estar analizando que para entrar a analizar un texto debemos de dejar nuestras ideas preconcebidas. También mis pensamientos subjetivos. Debemos de entronar el texto en lugar de el intérprete. El texto es el que debe ser entronado. El texto habla por sí mismo. No hay nada allí codificado, como muchos dicen, como que hay personas que pueden ver cosas que ningún otro puede ver. Eso ya es gnosticismo metido dentro de la iglesia local. No hay ninguna virtud en negar el hecho de que todo estudiante lleva consigo múltiples inclinaciones doctrinales a su estudio bíblico. Algunos traen inclinaciones calvinistas, otros arminianistas, otros universalistas y todo un poco de cosas que han surgido, hermanos, que no son bíblicas. Debemos de entender la Biblia tal cual como fue escrita. Debemos de ir a ella mirando objetivamente lo que está diciendo. En otras palabras, de la palabra de Dios en su contexto sale la doctrina. Pero si yo vengo con mis ideas preconcebidas, ¿qué es lo que estoy haciendo yo?
Estoy buscando desesperadamente en la Biblia versículos fuera de contexto para que puedan soportar mi punto doctrinal, o mi tendencia o mi inclinación doctrinal. Así pasa con la interminable batalla entre el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad? Y el uno va para acá, el otro va para allá. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque en realidad es el texto el que se debe sacar doctrina, y nosotros no debemos de ser lo contrario, que de una doctrina preconcebida humana tratar de buscar versículos fuera de contexto para justificar lo que estoy diciendo, y no debe ser así, hermanos. Eso vamos a estar hablando cuando empecemos a estudiar el método de interpretación bíblica. La Biblia tiene un impacto. Tu manera de abordar el estudio de la Biblia tiene un gran impacto en tus conclusiones y comprensión general. Se debe tener cuidado de entender correctamente las Escrituras y evitar tergiversar el significado intencionado. Es bien importante que nosotros, las conclusiones y las comprensiones van a venir de lo que sale del texto bíblico y no de nuestras ideas preconcebidas, nuevamente. Algunos creyentes llegan a estudiar la Biblia usando un enfoque espiritualizado. Estos estudiantes buscan un mensaje único de parte de Dios. Al enfocar el estudio de la Biblia de esta manera es peligroso. Fácilmente conduce al error y a la mala aplicación de las Escrituras. ¿Por qué este enfoque místico espiritualizado hace que el estudio de la Biblia sea atractivo para muchos estudiantes de la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque tú le puedes dar el significado que tú quieras. Y por eso hay tantas sectas, tantos engaños y tantas cosas que básicamente falsas doctrinas pueden salir de allí. Personas que dicen, wow, pues allá el mundo secular nos dice que la tierra tiene millones y millones de años, pues debe ser que los días de Génesis deben de ser que no son días literales. Son millones y millones de años cada uno de ellos. O luego se van al libro Apocalipsis y dice, y él reinará con vara de hierro por 1000 años. Y dice, no, pues eso debe ser espiritualmente hablando, ¿no? Y cosas así, la posición amilenial y todas estas cosas, hermanos, ¿sí? La gente comienza a espiritualizar las Escrituras. Entonces, ya la gente no sabe qué se debe tomar literal y qué espiritual. Pero vamos a ver claramente, hermano, que la Biblia no es un libro que está codificado, que tiene cosas secretas, porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, ¿se acuerda que dice? Que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas, ¿es para qué? Para enseñarla para nosotros y para enseñarla a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos la palabra revelada aquí, hermanos, y si está revelada es porque la podemos entender, amén. Entonces vamos a ver que cuando la palabra de Dios nos habla de algo que tiene que tomarse literalmente, es obvio que es literal. Y cuando es algo que es espiritual, alegórico, como las parábolas, es obvio. O cuando el Señor dice yo soy la puerta, pues obviamente no podemos ver una puerta literal. ¿Sí? Pero cuando nos dice allá, pues, en los días de Génesis, y que fue la tarde y la mañana el primer día, es literal. ¿Sí? Y nos dice en Éxodo 20, cuando habla del día de reposo, 6 días que trabajó el Señor y el séptimo día descansarás. Yo no me puedo imaginar que los hijos de Israel van a decir, pero Moisés, ¿qué tan largo es el día séptimo? ¿Verdad? Fueron millones y millones de años, los primeros 6 días. No, ellos entendían que eran días de 24 horas. Porque en 6 días Dios hizo todo cuanto existe y en el séptimo descansó. Y ellos guardaron el día sábado, ¿verdad? Hasta el día de hoy, los que no creen en que Cristo lo guardan, ¿verdad? Entonces, hermano, así es. Cuando leemos la Biblia podemos encontrarnos impactados por algún texto aleatorio, a veces completamente fuera del contexto. Estas experiencias pueden hacernos asumir que la Biblia es un libro místico lleno de mensajes secretos recibidos aleatoriamente. Pero vamos a ver que no, hermano, porque hay pasajes que son difíciles, no hay duda, pero se pueden entender dentro del contexto o también trayendo otras escrituras que son colaterales que hablen del mismo respecto. Aquellos que han tenido este tipo de experiencia podrían sentirse tentados
a pensar que el estudio de la Biblia es simplemente una búsqueda asistemática de mensajes especiales o escondidos, ¿no? Esta, por supuesto, no es la forma en que estudiamos o abordamos la interpretación de las Escrituras. Sí. Cuando se escribieron los libros de la Biblia, los diferentes libros, fueron para ser entendidos. No hay nada allí que estar decodificando o buscar un mensaje escondido y que solamente ciertas personas están capacitados para entender. Hermano, así fue durante el periodo del oscurantismo, donde el catolicismo romano le decía a la gente que únicamente los sacerdotes tenían la capacidad de entender todas estas cosas, y además leía hasta en latín la Biblia, y el pueblo ahí, sí. Gloria a Dios por la reforma, hermano, porque la palabra de Dios fue escrita para que todo el hombre ordinario pueda entenderla. Satanás siempre ha querido que el hombre no tenga acceso a la palabra de Dios. ¿Sí? Puesto que la Biblia es un libro dinámico diseñado para animarnos y enseñarnos, serás bendecido todas las veces que la leas o estudies. Sin embargo, no te sientas tentado a interpretar la Biblia usando un método místico o espiritual. Nunca hagas eso, hermano o hermana. Entonces, sin negar o desechar el hecho de que la palabra de Dios impresiona nuestros corazones de múltiples maneras, queremos enseñarte un enfoque sistemático para el estudio de la Biblia. Tu objetivo debe ser siempre determinar lo que el texto realmente dice en su contexto inmediato. Su contexto inmediato. Bien importante. ¿A quién fue escrito el libro? ¿A creyentes o incrédulos? ¿A Israel o a la iglesia? Es bien importante porque hoy en día utilizan versículos del Antiguo Testamento y ponen a la gente bajo la ley de Israel para que las personas le colocan el yugo, para que las personas hagan ciertas cosas en las iglesias. O se sientan culpables, que tienen que dar dinero y sacarles y todo esto. Entonces, o también cogen las bendiciones terrenales de Israel, porque acuérdense que le prometió a Abraham, le prometió que el Señor le dio el pacto abrahámico, la simiente, la tierra y la bendición. Pero a él le prometió bendiciones terrenales, ¿verdad? Y cogen las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio y la aplican a la iglesia, ¿no? Qué cosa tan terrible, hermanos. Eso no puede ser así. No se puede hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que nosotros entender bien los contextos bíblicos, porque lo que se le da a Israel fueron bendiciones terrenales. Sí, van a tener una bendición espiritual con el nuevo pacto, pero todas las bendiciones terrenales de la extensión de la tierra se le va a dar a Israel en el milenio, ¿no? Desde el río Éufrates hasta el río Nilo, todo eso será Israel, y desde ahí va a gobernar el Mesías con vara de hierro el mundo entero. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia, aunque nosotros vamos a estar en el milenio, pero es con Israel, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte, porque el Señor nos ha bendecido a nosotros es con otras bendiciones, con toda bendición celestial en Cristo Jesús. Efesios no habla de eso, ¿no? Una bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo Jesús. Son de arriba las bendiciones. Entonces, mire cómo la gente puede tergiversar, ¿no? ¿Qué pretendía comunicar el autor original y qué entendió el lector original cuando leyó el texto? Eso es bien importante para poder dar una correcta interpretación y para que podamos sacar las adecuadas aplicaciones. Para llegar correctamente a este entendimiento, animaremos un enfoque muy lógico, histórico y gramatical para el estudio de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 de nuevo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o con precisión la palabra de verdad. El uso de la palabra de Dios hoy en día, hermano, está mal, hermano. Mucha gente lo saca y no puede mirar con precisión la palabra de Dios. Sacan fuera de contexto.
En tu estudio de la palabra de Dios, tu verdadero maestro debe ser el Espíritu Santo. La verdad espiritual es enseñada e iluminada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por eso la palabra de Dios debe interpretarse de una manera literal, a no ser que hayan ejemplos como las parábolas o el reino de los cielos es como. Entonces obviamente está mostrando un ejemplo espiritual allí acerca de a qué es semejante el reino de los cielos. Pero usamos el método gramático literal de interpretación, histórico, va de acuerdo a la época en que fue escrito. El mensaje original escrito hacia la audiencia de cada libro es importante tener en cuenta para después sacar la debida interpretación y también las debidas aplicaciones. El estudio de la Biblia no es meramente un ejercicio académico. Ninguna cantidad de habilidad intelectual o entrenamiento especializado puede convertir a una persona en un intérprete de las Escrituras. Solo cuando el creyente depende del Espíritu Santo, él o ella puede aprender. Por lo tanto, debes estudiar la Biblia en oración, confiando en el Espíritu Santo para que te guíe y te enseñe. Acordémonos que la palabra de Dios es viva y más filosa o cortante que una espada de doble filo. Es viva. O sea que nosotros tenemos teniendo una relación personal con el Dios vivo, personal. No es simplemente aprender académicamente para que se nos agrande la cabeza y para creernos que ya no la sabemos todas, ¿verdad? Y para humillar a otros, ese no sirve. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo supiere todo misterio y no tengo amor, nada soy. Sí. ¿Cómo era la vida de Jesús? Era llena de gracia y de verdad. ¿Sí? Gracia nos habla de su relación personal con el Padre y verdad nos habla de su palabra. Esas dos cosas tienen que ir en paralelo en el estudio de la Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia es para nuestro aprovechamiento y para que nuestra vida produzca un cambio de mentalidad, que produzca en nosotros una transformación de nuestra manera de pensar. Para eso es importante también la oración. Proverbios 1, del 22 al 23 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿No? Tenemos el Espíritu Santo, los creyentes, y tenemos una relación orgánica con el Señor. Quiere decir, no es palabra seca. El Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es algo estoico ahí quieto, ¿no? Primera de Corintios 2, del 10 al 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Imagínense, Dios nos está haciendo saber su verdad a nosotros por medio de las Escrituras. Y por medio del Espíritu Santo nos hace entender las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Podemos tener la manera de pensar de Cristo, hermano, cada vez que estamos caminando con Él, cada vez que permanecemos en su verdad. Vamos un momentico allá a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 nos muestra ese equilibrio que produce cuando la verdad y la comunión van de la mano. La verdad de su palabra y la comunión con el Señor van de la mano.
Y el Señor se lo estaba enseñando allí en el discurso del aposento alto, porque les estaba hablando de su partida, desde Juan capítulo 13 al 17, ¿verdad? Pero vemos en el capítulo 15, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire que habla de fructividad, que seamos fructíferos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya eran creyentes. Dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, ¿qué? Hacer. Ahora mire lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado, quiere decir este ejemplo que da de la vid y los pámpanos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. También nos dice que cuando nosotros permanecemos en Él, pedid cualquier cosa en mi nombre y os será dado. Porque vamos a pedir no neciamente, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también nos dice a nosotros que el permanecer con Él es el permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Entonces usted ve claramente que es una relación con el Señor y es una relación espiritual que tenemos con Él. Primera de Juan 2:27, por favor, dice allí, ¿la puede leer, hermano? 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El Señor dice allí que Él nos enseña y nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Como había leído en la parte de la vid y los pámpanos, debemos de permanecer en su palabra, es permanecer también en su amor, también en Juan capítulo 15. Y el permanecer en su amor es permanecer en la vid. Y así tenemos fruto, más fruto y mucho más fruto. Este punto no contradice lo que fue previamente afirmado. No estamos promoviendo un enfoque místico o espiritualizado para el estudio de la Biblia, porque al fin y al cabo, la comunión con Dios proviene de nuestra oración cuando hablamos con Él y de nuestro estudio de la palabra de Dios cuando permanecemos en su palabra. En la oración nosotros hablamos con Dios y en su palabra, por medio de su palabra, el Señor nos habla a nosotros, nos edifica. No estamos sugiriendo que le pidas a Dios que te dé una interpretación mística o privada individualizada. En 2 de Pedro 1:20 se nos advierte, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada o personal. ¿Cuántas iglesias no vemos hoy en día que a los llamados apóstoles, ¿verdad? Y que recibió una revelación y sale con una bestialidad, hermano? ¿Sí? No, y lo peor que todo el mundo dice amén. Buscan aquí, buscan allá, hacen unas relaciones que nada tiene que ver un tema con el otro. Y siempre hay manipulación detrás de eso. En donde no se exalta, no se entrona el texto, sino el que se entrona y se exalta es el intérprete. ¿Sí? Ya todo el mundo quiere salir a recibir la bendición porque ese hombre tuvo una nueva revelación. Falsos profetas, hermanos. El Señor dijo que en los últimos tiempos levantarían falsos profetas y maestros entre vosotros. Algunos de entre vosotros, quiere decir, saldrán de nosotros, pero otros también vienen de afuera. Robos rapaces también, hermanos, que no perdonarán el rebaño, dice Pablo. ¿Sí? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, hermano. En cambio, te estamos animando a que clames a Dios para darte el entendimiento de lo que el texto claramente declara. Ten siempre en mente que el Espíritu Santo no te llevará a una conclusión exclusiva que contradiga el claro entendimiento de las
palabra de Dios en otro lugar. Por favor, lee Salmos 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Muy bien. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Imagínense, estos son los dos hombres que venían en el camino de Maús después de la crucifixión de Jesús. Y Jesús se coloca en medio de ellos. Quizás estaba con su atuendo así, no lo podían identificar, ¿verdad? ¿Y qué habla entre vosotros? Tú eres el único extranjero que no sabe lo que sucedió ahí en Jerusalén. A Jesús lo crucificaron. Y ahora ya el tercer día, y ya ha pasado el tercer día. Algunas mujeres nos dijeron que había resucitado, pero estaban bien decaídos. ¿Y qué hizo el Señor para abrirles el ánimo? ¿Les dijo algo místico o le dijo algo que estaba ya escrito? Escrito, hermanos. Y les comenzó a hablar las Escrituras, hermanos, y comenzó el Señor a inflarlos de adentro hacia afuera, espiritualmente, hermano. Y se alentaron, hermanos, ¿verdad? ¿No nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? Ese es el propósito de nosotros, estudiar en contexto las Escrituras. Jesús entronó el texto por encima de él, decir, ¡hey! Yo soy, me levanté. Luego se puso enfrente de ellos y ¡pum! Dice la palabra de Dios, desapareció. Y luego ellos, llenos de ánimo, ¿qué hicieron? Se fueron a anunciar cuando estaban cansados, afligidos. ¿Quién les dio el ánimo de la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí? Entonces mire cómo la importancia. Jesús entronó el texto, siempre entronaba el texto. Él nunca escribió nada de sí mismo. De eso escribió con anterioridad para que creyeran su testimonio. Por eso les decía, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenían la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan Lucas 16? Lázaro estaba allí, había los dos muertos, tanto Lázaro como el hombre rico. Y el hombre rico estaba ya en el infierno y Lázaro estaba ¿dónde? En el cielo. Y Abraham estaba en el cielo obviamente con Lázaro y le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí, anda, manda a mi familia que Lázaro vaya y les diga a ellos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué dijo Jesús ahí? Porque fue dicha por Jesús. Dijo ahí que no, porque aunque alguno se persuadiera, aunque algunos se levantaran entre los muertos, ellos no se persuadirían. ¿Por qué? Porque a Moisés y los profetas tenéis. Si ellos no tenían ningún interés por la palabra de Dios, nunca podrían identificar que Jesús era el Mesías. Nadie podía venir a Jesús si no le fuera dado del Padre. Y la única manera que el Padre le fue dado a la nación de Israel que pudiera venir a Jesús era si creían las Escrituras. Sí. Hechos 16, 14, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A que Pablo decía. ¿Sabe que cada vez que el Señor pasamos tiempo en la palabra y somos diligentes en ella, el Señor nos abre el entendimiento, hermanos? Él abre el entendimiento a los creyentes. Aún a los apóstoles, a los discípulos, cuando el Señor se resucitó, dice que les abrió el entendimiento para que entendieran mejor todavía acerca de la resurrección. Y aquí vemos otro ejemplo a esta mujer, ¿verdad? Creyente. Enfocamos en este currículo con la firme convicción de que la Biblia es absolutamente verdadera, puesto que creemos que las Escrituras son las palabras inerrantes de Dios, las aceptamos como autoritativas y fidedignas. Dios ha hablado a nosotros, hermanos. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos allí, por favor.
Hebreos. Hebreos capítulo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Entonces imagínense, Él nos habló por los profetas en el Antiguo Testamento y nos ha hablado últimamente en su Hijo hace 2000 años. Vino, cumplió las profecías de su primera venida, murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos y ascendió al cielo. Y nos ha dejado ahora el Nuevo Testamento también como parte de las Escrituras, que fue dada ¿a quién? A los apóstoles que estuvieron andando con Él, ¿verdad? Ellos nos escribieron el Nuevo Testamento. Los libros individuales de la Biblia fueron escritas sin error en los escritos originales de los profetas, llamados autógrafos. Sin embargo, ninguno de los autógrafos originales continúa en existencia hoy en día. Tenemos copias de aquellos autógrafos. Ahora, se ha descubierto que quizás los originales duraban mucho más de lo que se había pensado con anterioridad, ¿verdad? Porque han encontrado hallazgos arqueológicos en donde se encuentran que los rollos o los pergaminos de ciertas civilizaciones como las egipcias, algunas se han encontrado que tienen más años de preservación de lo que antes se creía, ¿verdad? Entonces es interesante que lo que tenemos ahora son copias de ¿quién? De los autógrafos originales. Y Dios ha preservado su palabra, lo que hablamos de la preservación de las Escrituras. Ellas son infalibles, han sido preservadas por Dios. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿cierto? La palabra de Dios ha sido preservadas para nosotros y se van a cumplir. Lo que tenemos hoy son miles de copias escritas a mano de todo o partes de ambos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos manuscritos del Antiguo Testamento se remontan a casi el 200 antes de Cristo. El Antiguo Testamento escrito en hebreo y arameo, y también fue escrito después fue traducido al griego, y el Nuevo Testamento en griego. El criticismo textual es el procedimiento científico de usar todos los manuscritos disponibles para reconstruir los escritos originales lo más cercano posible. Entonces sacan, sobre todo cuando se hizo este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, sirvieron para verificar que la Biblia que nosotros tenemos en el día de hoy y que siempre ha estado al alcance de la iglesia es la misma palabra de Dios que Dios ha preservado. Amén. Entonces, hay veces utilizan lo que llama el criticismo textual para mirar los versículos bíblicos y mirar los diferentes manuscritos antiguos, qué porciones de la Biblia son palabra de Dios y qué no, ¿verdad? El criticismo textual ha sido practicado desde los días de la iglesia primitiva, tanto con el deseo de probar por parte de algunos como de refutar por parte de otros la Biblia, ¿sí? Muchas, por lo menos la Biblia Reina Valera, ella viene del texto Receptus, que es el griego, ¿verdad? Y el Textus Receptus ha sido un texto bien fidedigno a la palabra de Dios. Siempre ha estado al alcance de la iglesia. Y también tenemos en el Antiguo Testamento el texto masorético, que siempre ha estado al alcance, aún antes de escribirse la Septuaginta, ¿no? en griego. Estaba al alcance del pueblo de Dios. Y entonces lo que tenemos aquí es que algunas personas utilizan a favor decir, bueno, se encontraron los rollos del Mar Muerto y todo eso, y algunos escritos de allá, pues algunos fueron procedentes de copias de otros alejandrinos, y por lo tanto hay algunas pequeñas discrepancias, pero en su gran mayoría, casi el 100%, podemos verificar claramente que la palabra de Dios ha sido preservada hasta el día de hoy.
Lo que usted tiene en las manos siempre ha sido la palabra de Dios que ha preservado. ¿Sí? Ahora, hay otros que te dicen que es mejor utilizar la ciencia del texto crítico para llegar a la conclusión de qué es palabra de Dios y qué no. Entonces están esas dos posiciones, ¿no? Yo me inclino más a la posición de que siempre hemos tenido la palabra de Dios, no nos toca a nosotros buscar qué es palabra de Dios y qué no. Por lo menos aquí en el texto crítico, algunos dicen, bueno, es que la historia de la mujer sorprendida en adulterio no está en la mayoría de los textos que encontramos antiguos, por lo tanto, quizás no era parte del texto de la Biblia. Pero lo que creen en el texto preservado, que siempre ha estado disponible en la Biblia, creemos que es palabra de Dios lo que está escrito ahí. Otros dicen también, Marcos capítulo 16, la última parte, que como no está en la mayoría de los textos encontrados, entonces quizás no era parte del texto. Pero lo que estamos aquí en este lado decimos, no, era parte del texto porque está allí y se puede confirmar con otras escrituras. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces por eso algunos lo utilizan para refutar y otros para probar, ¿no? No obstante, el tiempo y nuevamente el criticismo textual revelan que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos en forma de libro es la auténtica palabra de Dios. Amén. Auténtica palabra de Dios. Hermano, la han tratado de quemar, que no, cuando la Inquisición y todo eso, ¿no? De desaparecer los textos. También desde Antíoco Epífanes con el Antiguo Testamento también, quemándolos por todos lados. Y también durante la edad de la iglesia, tratando de quemar la Biblia también, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Cada vez que un nuevo manuscrito de alguna escritura ha sido encontrado, solo ha sumado la evidencia de que la Biblia es precisa y totalmente ¿qué? Confiable. No estamos diciendo que nuestra traducción al español u otro idioma haya sido inspirada por Dios, pero ya sea en español o en otro idioma, todas las Biblias, cuando se traducen de manera cuidadosa y honesta, son versiones confiables o fidedignas de la palabra inspirada de Dios y por lo tanto tienen autoridad en la iglesia para la enseñanza y la adoración. Hay gente que adora una traducción ¿cómo se llama? Al punto que dice que los traductores de la Reina Valera de 1909 o el 60 fueron inspirados por Dios. No, hay que tener mucho cuidado. Los que fueron inspirados fueron los autores originales de los autógrafos, ¿sí? Y Dios ha preservado auténticamente y de una manera fidedigna e inalterable que los textos originales en el griego y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los ha preservado, hermano. Por lo tanto, siempre podemos sacar una mejor traducción de los originales mirando las copias en el idioma español. En este caso para nosotros. Siempre podríamos sacar una mejor traducción que la Reina Valera, que es muy buena, hermano. Esa es la que más me gusta a mí. Aunque la Biblia de las Américas es muy buena también, hermano. Por eso tenemos algunas cosas que en las dos se complementan, ¿no? Al estudiar la Biblia debes rechazar cualquier interpretación privada de las Escrituras. Como mencionamos anteriormente, 2 de Pedro 1:20 dice claramente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada o personal. Debes evitar torcer la palabra de Dios para hacer que diga lo que quieras que diga, hermano. No podemos torcerla. 2 Timoteo 2:23 nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay personas, yo he visto hoy en día, que se van a las genealogías y tratan también de genealogías externas, compaginarlas con la Biblia y creen que ellos son los nuevos judíos. Saben con una historia por allá de que los judíos que vinieron por allá por Inglaterra y que luego por acá y que luego Estados Unidos, entonces que realmente muchos de los de Estados Unidos originales, los que
los inmigrantes, muchos de ellos eran judíos y cosas así, ¿no? Y sacan como una cantidad de cosas de genealógicas y, ¿sí? Entonces, hermano, eso no edifica nada, hermano, porque eso no está en la Biblia, ¿no? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y empezó en la iglesia primitiva. En una de las iglesias de Apocalipsis nos habla de que algunos que se hacen, que son judíos, pero son sinagoga de Satanás, ¿sí? Inconversos judíos que trataban de persuadir a la gente con genealogías y todas estas cosas, ¿no? Segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Las tuercen, bien, las malinterpretan. Puede haber tantas posiciones también en cuanto al rapto, cuando sabemos que hay una que es la que, de acuerdo al contexto, usted puede deducir, ¿sí? Puede sacar la debida interpretación si observamos bien el texto. Hay mucha gente que no observa bien, ¿sí? Y no quiere observar bien. Cuando comienzas tu estudio de la Biblia, debes evitar leer comentarios o escuchar a la ligera a tus maestros favoritos sobre el tema. Ese tipo de investigación debe ser secundario y usado solo con el propósito de comparación o autocomprobación. Porque muchas veces vamos directamente a los comentarios. Muchas veces porque somos perezosos. Muchas veces porque pensamos todavía, estamos siendo engañados, pensamos que nosotros no podríamos entenderlo como Él lo entendió. ¿No es así? Como que tenemos un poquitico como el gnosticismo, como pensando que hay algunas personas que tienen revelación especial o algo así, ¿no? Y no es así, hermanos. La Biblia fue escrita para ser verificable para el hombre común, ¿sí? Entonces vamos directamente a estudiar la Biblia. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Es cómo poder nosotros observar el texto, cómo lo podemos interpretar el texto y cómo lo podemos aplicar. Y vamos a ver que es una sola la interpretación, pero son muchas las aplicaciones. Una diferencia significativa entre un buen estudiante de la Biblia y uno mediocre se encuentra en el área de la observación, como aprenderemos. Un buen estudiante de la palabra observa objetivamente lo que obviamente está en el texto, pero que a menudo es ignorado o malentendido por la mayoría. Y vamos a aprender aquí, hermanos, que usted, no importa qué crecimiento espiritual tenga, si es recién nacido en Cristo o si ya tiene tiempo en la palabra de Dios, usted va a poder llegar a la interpretación correcta, porque es una sola interpretación y muchas de las aplicaciones que se pueden sacar de cualquier texto. Y eso les va a animar a ustedes, hermanos, a estudiar más la palabra de Dios. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido preservada hoy en día, Señor. Es tu palabra inspirada, infalible, inerrante. Y gracias porque tú nos has hablado a nosotros, Señor, por ella. Gracias, Padre, porque, como dice en Hebreos, Señor, en Hebreos capítulo 2, nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos o nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Padre, ayúdanos a que no nos desviemos, Señor, y que aprendamos en este curso a mirar que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Y la tenemos aquí, Señor. Y tú quieres que nosotros podamos interpretarla correctamente. Y te pido que con este estudio, tanto hermanas como hermanas que quizás decían, no, esto solamente lo puede entender el pastor, o no, esto solamente lo puede entender aquella eminencia, que se den cuenta que ellos también lo pueden entender personalmente y que Dios les habla personalmente con su palabra a ellos. Te pido que tú nos bendigas el estudio, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.